Bien, vamos a dar inicio. Primero que todo, bienvenidos a todas aquellas personas que están acá acompañándonos en esta interesante temática el día de hoy. La hemos denominado SIG y Geoestadística, dos aliados en la detección de oportunidades de negocio dentro del territorio. Así que, nada, acompáñenme durante esta pequeña, yo diría unos 40 minutos aproximadamente, donde trataremos este tema tan interesante, ¿no? Así que comenzamos. Vamos a tener una agenda bien cargada de contenido. Lo primero que vamos a tratar vamos a hablar un poquito de qué es el geomarketing, qué información utilizamos en general, qué elementos debo tener en consideración, cómo se plantea un problema de negocio, por ejemplo, cuál es la receta que hay detrás de todo esto, si es que se puede llamar de alguna manera. Vamos a hablar de algunos casos de éxito en diversos países que hemos, o particularmente he tenido la oportunidad de participar en la empresa donde estoy. Y de último, algo que denominé bonus track, que es quizás algunas indicaciones o algunas cositas que me gustaría compartir con ustedes de cara a los próximos pasos que ustedes pudieran tener. Bien, primero que todo, para presentarme quién soy, mi nombre, como por ahí ya vieron, es Nelson José Betancourt Pereda. Soy licenciado en Geografía por la Universidad Central de Venezuela. Tengo una especialización en SIG de UNIGIS, la cual, valga acotar, recomiendo ampliamente. Tengo un par de diplomados, uno en Sistema de Información Geográfico en el CENAM, en la Universidad Central de Venezuela, un diplomado en BI, en Inteligencia de Negocios en la Universidad de Chile, una certificación de Project Management. Soy facilitador del Lego Serious Play, después les podría contar de qué va eso. Y actualmente me desempeño como Solution Designer para Latinoamérica en Equifax. Básicamente, lo que hago es apoyar al equipo de preventa en el diseño de soluciones con mayor énfasis con características geográficas, con mayor énfasis en eso, para Equifax. Y por ahí los que no conocen Equifax, que está en la mayoría de los países, es una compañía principalmente crediticia, que almacena información crediticia de las personas y con base en eso entrega diversos reportes, ¿no? En Colombia, los que nos acompañan de Colombia no está allá, pero sí en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, etcétera, ¿no? Y en otros países a nivel mundial. Bien, partamos entonces con esta información, con esta presentación, y vamos a hablar un poquitico de los datos, ¿no? Y aquí básicamente lo que aparece es cómo la movilidad tiene repercusiones o podría tener repercusiones en el desarrollo de los negocios. Lo que ustedes están viendo a continuación es una representación gráfica de cómo se mueven las personas en un día común, un día típico, en Nueva York, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que ven ahí? Ven burbujas, diversas letras alrededor que dicen, bueno, tiempo libre, cuidado personal, trabajo, etc. Vean cómo empiezan a cambiar hacia dónde se agrupan los datos a medida que avanzamos. Fíjense que la burbuja más grande en este minuto, 10 de la mañana, corresponde a trabajo. Ya casi nadie está durmiendo, algunas personas tienen tiempo libre, pero principalmente estamos en tareas del hogar, educación, trabajo, etcétera. A medida que va a cambiar esto a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, va a empezar a crecer el momento de comer, tomar, tiempo libre, ¿no? Salimos del trabajo, algunos se dedican a hacer deporte, etcétera. Pero principalmente las personas durante la mayor parte del día se ubican dentro del trabajo. Imagínense esta realidad también para cada una de las ciudades donde ustedes residen, ¿no? Porque básicamente pasa lo mismo independientemente del país. Ya cuando son las 5 de la tarde, fíjense cómo las personas empiezan a salir de la oficina, empiezan más hacia sectores de tiempo libre, comer y tomar, cuidado personal, algunos se van a dormir, etcétera, pero ya básicamente las personas no están en el trabajo, no están haciendo otro tipo de actividades no relacionadas con el trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque para efectos de geomarketing tenemos que tener en cuenta la movilidad de las personas como parte de algunos de los datos que necesitamos conocer en un sector para poder utilizarlo para llevar una venta, por ejemplo, para poner un ejemplo. Necesito saber cómo se mueven o cómo se desenvuelven esos patrones poblacionales día tras día. Inclusive sabemos que los niños son diferentes a los domingos, los viernes son diferentes a los martes, porque este tipo de detalles básicamente lo que hace es poder dar un mayor nivel de granularidad y un mayor nivel de análisis dentro de lo que quiera analizar.
Así que eso es un poco lo que aparece por ahí. Se me olvidó mencionar, ahora que escuché un sonido, pueden hacer preguntas, las podemos dejar para el final si quieren, las pueden anotar en el chat si lo desean y después yo las voy contestando. Les pido por ahí que por favor tengan sus micrófonos en silencio para no interrumpir a las demás personas. Y nada, como les digo, si tienen alguna pregunta, ojalá haya muchas preguntas, las pueden dejar anotaditas en el chat o nada, me las hacen al final de la presentación o abrimos el micrófono para que las personas puedan, para que ustedes puedan comentar. Bien, entonces, ¿qué es el geomarketing? ¿No? Esa es como la pregunta clave acá. ¿Qué es el geomarketing? Bueno, también, no sé si ustedes han visto por ahí que el geomarketing tiene diversos nombres, ¿no? Es Location Intelligence, por ejemplo, es geointeligencia, como lo llaman algunas empresas, es geobusiness, como también lo llaman otras. La verdad es que puede tener nombres distintos, ¿no? Spatial Intelligence también he visto por ahí, pero la verdad es que todos son lo mismo, ¿sí? Digamos que todos esos nombres que aparecen allí es básicamente porque cada empresa le da el nombre que más se adecue al trabajo que hace y buscan también diferenciarse, ¿no? Por ejemplo, la empresa donde yo comencé trabajando en Chile era GeoBusiness, ¿no? No era geomarketing, ni mucho menos geointeligencia, lo que he dicho intelligence era GeoBusiness, después tuve en otra que decían ser los fundadores o los creadores de la geointeligencia, cosa que nada, que ya estamos viendo que no es tan así, ¿no? Que básicamente es un nombre que de alguna forma cada empresa cambia dependiendo de cuál es el contexto donde está, ¿no? Entonces eso es lo primero. Cada vez que ustedes vean algo como eso, realmente todo está muy relacionado al geomarketing. Y como geomarketing tiene la palabra marketing, esto es una anécdota de la vida real, ¿eh? Esto es totalmente cierto. Esto me pasó mucho en las primeras reuniones que tuve, donde también estaba involucrado el equipo de marketing o otros equipos dentro de una misma empresa. Y nada, quería compartirlas con ustedes porque me parece muy interesante. Así que vamos a escuchar acá. ¿Cómo se les queda de este meeting de estatus? Gladiator es aquel que, aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal. Engagement, right. Miren, estos chicos son trendies, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kickoff ASAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. Next steps? Bien, por ahí como les comentaba y muy relacionado al punto anterior, cada vez que de alguna forma entraba a esas reuniones al principio hablaba mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es el budget? ¿Cuáles son los constraints? El awareness y todo eso, y uno, bueno, ¿qué es todo esto de marketing metido dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la verdad, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó mucho durante mucho tiempo, especialmente cuando empecé a involucrarme mucho más con áreas comerciales, ¿no? Un poco desde esa perspectiva geográfica, ¿no? Que no vemos tanto esto, no se ve tanto de esa manera, con tanto, digamos, no cambiamos tantas palabras por palabras en el inglés, pero nada, es cosas que pasan y tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, hablemos un poquitito del geomarketing y de esto que aparece aquí como el poder del geomarketing, Jon Snow y su problema y su forma de resolver un problema complejo, ¿no? Siempre hablo de esto en mis presentaciones porque me encanta poner este ejemplo, porque aparte es un ejemplo de la vida real, ¿no? Y que básicamente Jon Snow no es el Jon Snow, en todo caso, no el Jon Snow de Juego de Tronos, aunque tienen el mismo nombre, aunque no lo crean, sino este epidemiólogo que aparece acá, ¿no? Y déjenme ponerlo en perspectiva de a qué se enfrentaba este señor epidemiólogo hace 120 años atrás, ¿no? Una epidemia de cólera, casualmente, yo ponía este ejemplo mucho en las presentaciones que tenía cuando estábamos en COVID, porque era un muy buen ejemplo de cómo la geografía podía ayudar a controlar y a manejar ciertos problemas epidemiológicos dentro de
dentro de las ciudades y dentro del territorio básicamente. Y esta persona básicamente se encontraba con una epidemia de cólera dentro de algunos suburbios, de un suburbio de Londres, básicamente, ¿no? Y no daban con la cura, o sea, no daban con la razón, no daban con la cura, no daban con, más que con la cura, no daban con la resolución del problema, ¿no? Entonces, muchas personas lamentablemente murieron, muchas personas se infectaron, por supuesto, fue esta epidemia de cólera y no había o no se encontraba una manera de poder abordarla de manera eficiente. ¿Qué hizo Jon Snow básicamente? Bueno, hizo algo revolucionario para la época, muy sencillo para nosotros, principalmente los geógrafos, los que estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con geografía, con ciencias espaciales, y es que este señor lo que hizo fue tomar un mapa, un croquis, y cada punto negro que ustedes ven allí, él lo que hizo fue justamente en ese mapa colocarlos, quién estaba infectado, quién había fallecido, cuál era el grado de afectación, ¿no? Y dónde vivían. Y sobre eso, los círculos que ustedes ven allí, lo que hizo fue mapear dónde estaban las bombas de agua. En ese tiempo, a diferencia de ahora, las personas iban a buscar agua a través de estas bombas que estaban situadas estratégicamente en cada uno de los barrios. Y bueno, ¿qué descubrió? Una concentración espacial. Oye, en esta bomba, particularmente esa que está ahí al centro, hay muchas personas concentradas y como el cólera es algo que se transmite por el agua contaminada con heces fecales básicamente, descubrió que básicamente la bomba tenía una filtración por aguas negras y por lo tanto todas las personas que estaban cerca se veían afectadas, ¿no? Habían personas obviamente que estaban lejos, personas que venían a visitar y después se iban y se enfermaban en su lugar de origen. Bueno, un poco lo mismo que pasó con el COVID y un poco también muy relacionado con el primer video que les mostré de cómo se mueve la población, ¿no? Por eso es relevante conocer ese tipo de detalles. Entonces, este fue el primer caso, más allá del geomarketing y todo eso, yo lo coloco como geomarketing, ¿no? Porque me pareció interesante y además tiene mucha relación. Es que él descubrió que el comportamiento de las personas tenía una explicación espacial. O sea, era algo que ya se sabía sin duda, pero esta fue la comprobación y a partir de la utilización de un mapa, que es lo que nos importa a nosotros básicamente, ¿no? Entonces, esa fue la gran diferencia acá y con eso obviamente se solucionó el problema y listo, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo y le estoy hablando que esto es 120 años atrás, o sea, esto nada que ver con sistema de información geográfico, o por lo menos hablando de informática, nada que ver con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, años luz de eso, estábamos hablando de algo muy simple, colocar puntitos dentro de un croquis, ¿no? Y el mensaje de eso es que actualmente tenemos mucho acceso tenemos un gran acceso a tecnología, métodos, técnicas, capacidad computacional, etcétera, pero a veces todo eso no nos deja ver que quizás hay soluciones más simples, ¿no? Y es lo que aparece que una solución simple tuvo un impacto tremendo, y es lo que nosotros buscamos básicamente con todo esto. Ahora, entonces ya para ir respondiendo a la pregunta que es básicamente el geomarketing, location intelligence, geointeligencia, geobusiness, etcétera, es básicamente un nuevo enfoque desde el punto de vista del marketing, sí, porque de ahí nace un poco bueno, cómo capturo más clientes, cómo llego a un público, o mi público potencial, dónde tengo que estar, dónde no tengo que estar, pero utilizando técnicas geográficas en principio, pero la verdad es que actualmente hay muchas ramas del conocimiento involucradas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, en el equipo donde yo estoy, estamos hablando de cartógrafos, estamos hablando de geógrafos, estamos hablando de estadísticos, estamos hablando de sociólogos, en algún momento tuvimos, estamos hablando de economistas también que participan en el desarrollo de proyectos, estamos hablando de información que viene de redes sociales también, estamos hablando de matemática. Entonces, la verdad es que este enfoque de geomarketing lo que involucra son distintas áreas de conocimiento, distintas técnicas, distintos sistemas computacionales para tener una mayor amplitud de análisis. Sí, eso es quizás la gran ventaja, la gran ventaja que hay acá. Ahora bien, ¿qué significa esta mayor amplitud de análisis? Significa que yo debo ser capaz de combinar diversas fuentes de información. ¿Y cómo lo hago? Básicamente aquí es donde entra el dato geográfico como factor de clave que enlaza los distintos tipos de información dentro del territorio, ¿no? Entonces por eso hablo de que esto combina diversas fuentes de información, datos geográficos, datos del territorio, datos financieros. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo tenemos mucha cantidad de datos financieros geolocalizados con su comportamiento crediticio,
datos comerciales, dónde están los negocios, en qué parte del territorio se localiza. Bueno, ustedes en cada una de sus ciudades se podrán dar cuenta que los centros de las ciudades, por lo general, concentran una gran cantidad de población flotante, de comercios, etcétera, los malls, los shopping centers, dependiendo del país donde estén, como lo llamen. Y algo que estamos incorporando desde hace un tiempo es el comportamiento digital, es decir, la huella digital que dejan las personas. No solo desde el punto de vista telefónico, que después lo vamos a conversar un ratito, qué hago yo con mi teléfono móvil, cómo me muevo durante el día, que eso también es bien interesante para saber los patrones de movilidad, sino también qué hago con el teléfono. Estoy todo el tiempo en YouTube, estoy todo el tiempo en Spotify, reviso mucho Facebook, reviso mucho Instagram, ingreso a otras páginas. Entonces, bueno, todos ustedes saben por ahí, o todos ustedes, más que saber, cuando entran a una página web, no sé si se han dado cuenta que aparece un cuadro de diálogo que dice, almacenamos tus cookies, ¿no? Almacenamos tu información. Bueno, esas cookies, básicamente tú lo que le estás diciendo es, almacena todo lo que hago con el computador, que ahora hago con el browser básicamente, que con el computador, y toda esa información va teniendo un tracking, y es información que nosotros usamos, ¿no? Anonimizado, ¿sí? Así que tranquilos por ahí con lo que revisen, que eso está anonimizado, por lo menos como nosotros lo usamos. Bueno, ¿quiénes usan data geográfica? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? Básicamente, 2 de esos negocios no existirían si no fuese por la geografía. O sea, Uber y Rappi basan totalmente su negocio en lo geográfico. O sea, yo me paro en un sitio y pido un taxi, el taxi que me va a llegar es el más cercano. Punto. Lo mismo para Rappi. Los precios se calculan por distancia, el tiempo de desplazamiento, o sea, estos 2 negocios son estrictamente geográficos, ¿sí? Sin la posibilidad de georreferenciar una dirección, sin la posibilidad de geolocalizar un dispositivo, un teléfono, un computador, lo que sea, yo no puedo ni pedir por Uber, ni pedir un taxi ni pedir comida por Rappi, ni pedir un taxi por Uber. Coca-Cola históricamente ha utilizado el geomarketing como parte de su estrategia de expansión en los diferentes mercados, ¿sí? Y de hecho, donde está Coca-Cola es donde básicamente ellos tienen el control del mercado total en términos de localización, ¿no? Donde hay un kiosco, hay un negocio, hay Coca-Cola, ¿sí? O una bebida de Coca-Cola, para no hablar solo de Coca-Cola. Pero es un negocio que se mueve completamente con geomarketing, al igual que McDonald's, ¿no? La localización de nuevos McDonald's se mueve por dónde está la mayor concentración o de clientes potenciales o del perfil de usuario, que no se canibalice con otro McDonald's, etc. Ustedes no van a encontrar nunca un McDonald's en un sitio donde no haya flujo poblacional representado, o bien sea por acumulación de empresas, concentración de empresas, o concentración de personas, principalmente en centros comerciales o en centros de aglomeración de personas, ¿sí? Así que todos los días usamos geo sin darnos cuenta, ¿no? Es lo que yo generalmente digo acá. Cualquier cosa que nosotros, Netflix es otro negocio que también es geográfico, no es netamente geográfico, pero utiliza mucho la geografía. Y así hay infinidades de negocios que actualmente utilizan la geografía como pieza fundamental dentro de su desarrollo. Eso nos lleva al punto, ahora que sabemos qué es el geomarketing y todo esto, la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que tener en consideración para eso? ¿Hay alguna receta que yo pueda seguir acá para hacerlo? Y es lo que vamos a revisar acá, ¿no? Lo primero es que, bien sea yo sea un consultor o yo esté tratando de abordar un problema desde el punto de vista del geomarketing, yo lo que tengo que entender es cuál es el negocio que yo quiero resolver, o cuál es la problemática de negocio que yo quiero resolver. ¿Qué voy a analizar? ¿No? Yo principalmente hablo de estos 3 componentes, hay unos poquito más, pero resumidos básicamente es, bueno, ¿a quién voy a analizar? Yo voy a analizar las personas, voy a analizar las manzanas, voy a analizar otro elemento, municipios, cantones, parroquias, dependiendo de distritos, dependiendo del país donde viva. ¿Cuál es el alcance territorial? Yo voy a ver solo una ciudad o quiero analizar lo que pasa dentro de una ciudad. Dicho de otra manera, quiero localizar, nuevas sucursales de McDonald's en Lima, en Santiago, en Buenos Aires, Montevideo, etcétera, o lo quiero hacer para todo el país, lo quiero hacer para todo Colombia, lo quiero hacer para todo México, y entendiendo lo diferente, ¿no? Si hablamos de México, un país que es un continente per se, versus, no sé, voy a poner un ejemplo, Chile, que es extenso y todo eso, pero en términos poblacionales es chiquitito, ¿no? Comparado con Uruguay, para hacerlo más extremo, ¿no? Que es pequeño y además tiene poca población. Entonces,
Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pensar en esos tres componentes principales. Después vamos a disgregar esto un poquitito más, ¿no? Para ver qué significa cada uno. ¿Cuáles son los niveles de agregación espacial que voy a trabajar? Voy a trabajar a nivel de direcciones, por ejemplo. Las tengo, no en todos los países tenemos direcciones, me refiero a nivel de datos geográficos, ¿sí? Todos los países hay direcciones, sí, sin duda que sí, pero no en todos lados, no en todos los países tengo acceso a esa información, primero de manera pública, ojalá de manera pública, y a veces ni siquiera privada, ¿sí? Entonces, eso es bien difícil poderlo realizar. Por ahí sí podemos, por favor, apagar los micrófonos, muchas gracias. Entonces, eso es lo primero. Lo trabajo a nivel de manzana, vale, perfecto. También me pasa lo mismo, ¿no? Tengo muchos países donde tengo manzanas, principalmente de los institutos nacionales de estadística. En algunos casos, el Instituto Nacional de Estadística no libera toda la información, en otros casos sí, por ejemplo, un Chile libera toda la información, un Perú probablemente no libera toda la información, o tienes casos más extremos, como por ejemplo, Argentina, bueno, no extremos, voy a decir medios, Argentina, Uruguay, por ejemplo, que lo tiene a nivel de radios censales o de segmentos censales, que son secciones censales, son un poquitito más grandes, o tienes casos extremos donde sencillamente no existe, ¿no? Casos de eso, bueno, principalmente varios países de Centroamérica, por supuesto que América Central, los países del Caribe, muchísimo, creo que ninguno, por lo menos que yo recuerdo en este minuto, tiene, por lo menos a nivel cartográfico, la información de fácil acceso, y entonces eso complica un poquito también el cómo, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo trabajo a nivel de comunas, municipios, cantones, distritos, etcétera, como se llamen cada uno de los países a los cuales pertenecemos. Bueno, también puede ser una buena forma de resolver un problema, teniendo en cuenta que es una data muy agregada, ¿no? Entonces, va a haber cosas que puedo hacer, hay otras que definitivamente no puedo hacer. Si me preguntaran en Colombia, viendo ese mapa, ¿dónde debería poner un McDonald's? Bueno, probablemente en lo que está más rojito, supongamos que eso es donde hay más público objetivo, dale, ahí. Ahora, si me preguntan en qué ciudad, no lo voy a poder responder con este mapa porque sencillamente el nivel de escala trabajada no me va a dar para poder entregar esa información, ¿no? Y lo otro también es que, bueno, si ninguna de esas tres me sirve, creo una que me sirva, creo un grillado, por ejemplo, o hago áreas de influencia. Bueno, eso también es posible y eso a veces en nuestro caso nos resuelve problemas, ¿no? Los casos que les pongo ahí son casos reales de cosas que nosotros hemos hecho. Entonces son formas en cómo nosotros también, te digo nosotros el equipo donde yo estoy, logramos resolver este tipo de problemas, ¿no? Que de primera limitante o de segunda limitante. Luego pasamos al nivel de información que tengo, ¿no? Perdón, a la información geográfica disponible. Tengo toda la información que necesito. Ya hablamos, por ejemplo, hablemos del censo, que es quizá lo más básico, ¿no? No todos los países tienen un censo actualizado, ¿sí? Eso ya de partida. Aparte que no lo tenemos geográfico, o imaginemos que lo tenemos geográfico, no lo tengo actualizado, lo tengo de hace 10 años, 12 años, se ha demorado mucho, o se han retrasado los censos de esta década, del inicio de esta década, producto del COVID, por supuesto. Ya eso me supone un problema, ¿no? Porque significa o que tengo que proyectar los datos que tengo, o simplemente utilizar la información que tengo, buscar la manera de actualizar, ¿no? O comprar la información como muchas veces sucede, tengo que comprar la información a una empresa que la actualice. Tengo la data de comercio que necesito, sé cuáles son las competencias, las tengo todas mapeadas, necesito mapear algo más. Tengo direcciones, las tengo referenciadas, tengo el eje vial, por ejemplo. Tengo indicadores complementarios. Sabemos que el censo, por ejemplo, no viene con información de grupo socioeconómico, ni mucho menos, ni de gastos potenciales. Eso viene de otra encuesta, de otra información pública. Bueno, eso lo tengo, ya lo trabajé. Entonces, son cosas que, y eso es solo databases, ¿sí? Eso es como lo mínimo que necesitaría. Ahora, si hablo de Big Data, supongamos que estamos en una empresa o tengo la posibilidad de comprar datos. Bueno, ¿qué data puedo comprar? Puedo comprar operaciones financieras de las personas, puedo comprar data de personas como tal, puedo comprar data de telco, por ejemplo, cómo se mueve la población, como vimos al principio, cómo se mueve la población en un día, en un mes particular. Puedo tener esa información, cómo usan su teléfono móvil, que básicamente eso es lo que me ayuda es a perfilar, ¿sí? A perfilar, bueno, Nelson Betancur es distinto de la persona X por X características financieras, demográficas, etcétera, sociodemográficas. Entonces, eso lo que genera son dimensiones adicionales explicativas, ¿no?
Puedo comprar data impositiva. ¿Cuánto paga por ejemplo, impuestos? Si hablamos de las empresas, ¿cuánto pagan en impuestos las empresas? ¿Cuándo fue la última vez que pagó? ¿Está morosa? ¿No está morosa? Bueno, son cosas que yo tengo que tener en cuenta al momento de plantearme un proyecto de geomarketing, ¿no? La discretización del espacio geográfico creo que está muy ligada con el nivel de información, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué trabajo? Sabemos que el espacio es un continuo, ¿sí? Y que básicamente todos los modelos geográficos lo que buscan es tratar de representar de mejor manera el continuo geográfico a través de una discretización del mismo. O sea, yo le genero límites que pueden ser teóricos, ¿sí? Como los buffers, las isócronas, que por ahí, las áreas de influencia, ¿no? Que por ahí particularmente los que somos geógrafos, hemos trabajado bastante, o trabajo con áreas reales, por ejemplo, si tengo los clientes georreferenciados, como ese mapa que aparece ahí, puedo generar áreas propias de concentración, o tengo que trabajar con límites político-administrativos, con barrios, municipios, distritos, tal cual como vimos en las láminas anteriores, o tengo que crear otras según el negocio. Por ejemplo, esa que está ahí, esas zonas son zonas artificiales de un cliente particular que trabajaba esas zonas porque en esas zonas tenía fuerza de venta. Entonces, esas eran sus zonas, y un problema de negocio, una regla de negocio, perdón, que nosotros tenemos que respetar. Entonces, tenemos que adaptarnos también a esa zona, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, es de Lima, las distintas áreas de influencia que se generan a partir de la localización de un nuevo centro comercial, un área primaria de influencia, un área secundaria de influencia. Entonces, básicamente también son áreas teóricas, ¿no? Son áreas que van en función del desplazamiento en un tiempo determinado de un auto, por ejemplo. O también podemos trabajar buffers, y esos buffers, por ejemplo, están relacionados con el nivel de venta que tiene una tienda. A mayor venta de la tienda, la suposición es que su área de influencia es mucho mayor. A menor venta, su área de influencia es mucho menor. Pero son teóricas, ¿sí? Es información que nosotros tratamos de buscar, de discretizar, para poderles dar una explicación, que es lo que a nosotros al final nos interesa, ¿no? Y después vamos a hablar un poquitito de esos casos de éxito relacionados con esto. Entonces, la verdad es que aquí no existe un enfoque único, ¿sí? La verdad es que tenemos que ver cuáles son los datos disponibles versus las reglas de negocio que tengamos para un cliente en particular, más para un cliente, para el estudio que estamos realizando, el objeto del estudio que estamos realizando. Eso es lo más relevante acá. Entonces, ¿cuál es la receta de todo esto al final de cuentas, si podemos decir que hay alguna receta? Lo primero es, como vimos, definir el problema de negocio. Y al hacer esto bien, esto es como la tesis, ¿no? Yo me acuerdo de la tesis, no sé si para todos fue un sufrimiento, pero fue bien complicada. Al plantear bien el problema, tú te ahorras el 95% de los problemas, especialmente con este tipo de estudios de negocio, ¿no? Porque aquí hay que entender que aquí el fondo es que hay plata involucrada, ¿sí? Esto no es tanto por investigación, sino particularmente es porque hay plata involucrada para inversión. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, definir bien el alcance, definir bien cuáles son los riesgos del proyecto. Oye, yo creo que lo que estoy ofreciendo no lo voy a poder terminar a tiempo. Eso es un riesgo. El costo, esto está dentro de los costos, por ejemplo, que yo voy a cobrar, o esto me va a salir más caro. Tengo que ser bastante eficiente en la estimación de costos. El cronograma, ¿esto lo voy a entregar en una semana o lo voy a entregar en 8 semanas? Y si digo 8 semanas, ¿realmente voy a ser capaz de hacerlo? ¿O a la semana 6, semana 5 voy a pedir una extensión de plazo? La comunicación del proyecto, ¿lo voy a comunicar de manera semanal? ¿Lo voy a esperar a comunicar al final y que quizás me lleguen miles de comentarios y no los pueda resolver? ¿Cuáles son los recursos que tengo para esto? ¿Cuál es la calidad esperada? ¿Cuál es el criterio de éxito del proyecto? Que quede bien claro. Entonces, al quedar todo eso bien claro, generalmente al final no nos vemos tan afectados. Luego, ¿qué tenemos? Luego viene la parte donde realmente vamos a trabajar más, que es compilar y corregir los datos. O sea, aquí vamos a tomar toda la data que tenemos, toda la data geográfica o no geográfica, tabular, estructurada, no estructurada, dependiendo de lo que estemos haciendo, y le vamos a aplicar técnicas, por ejemplo, de análisis exploratorio de datos, knowledge discovery en database, o sea, cualquier técnica de data wrangling que me permita mejorar la calidad de los datos para después procesarlos. Y aquí es donde nos vamos a gastar la mayor cantidad de tiempo, ¿sí?
¿Por qué? Porque tenemos que detectar, por ejemplo, si la data tiene outliers, si tengo valores faltantes y qué voy a hacer con esos valores faltantes, si son categóricos, si son numéricos, si voy a aplicar la moda, y qué significa si aplico la moda pero un valor categórico, cómo me cambia la distribución de frecuencia, si para el valor numérico voy a aplicar, por ejemplo, algo muy simple, la mediana o la media, si eso me sirve, si no me sirve, a lo mejor tengo que hacer un submodelo para poder predecir cuál es el valor faltante. También voy a ver las dimensiones, que son básicamente las variables que voy a trabajar dentro del proyecto, si tengo suficientes dimensiones, si tengo muchas, también tengo que ver cómo las reduzco. Si tengo sesgos en los datos, cómo trabajo los sesgos de los datos, si tengo sesgo positivo, un coeficiente de kurtosis positivo, un coeficiente de kurtosis negativo, ¿qué significa eso para los datos? ¿Cómo después hago el sampling para después, la ejemplificación para después poder ejecutar un modelo? También me permite establecer las primeras hipótesis espaciales. Oye, los datos como que se están localizando más hacia este lugar, o mira, veo una distribución mucho más hacia este otro lugar. Empiezo también a ver problemas en los datos, ¿no? Las primeras limitaciones. Oye, como que lo que yo creía que estaba bueno en la data, como que al final no está muy bueno, creo que no lo voy a poder usar, ¿no? Eso también pasa mucho y la verdad, muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos trabajando con los datos. Y también es donde tengo que aplicar las técnicas o las herramientas de geoprocesos, por ejemplo, join espaciales, si tengo que correrles topología, revisar la topología de la data geográfica que tengo, si tengo que editar la data también, ¿no? Que a veces pasa mucho. Entonces, bueno, eso es un poco donde nos vamos a gastar casi todo el tiempo, la verdad. Y casi que es un proceso continuo, ¿no? Es muy continuo este proceso. Luego, ¿qué sigue? Bueno, aquí ya vamos a generar los modelos. Vamos a ver perfilamientos de clientes, vamos a ver modelos estadísticos, vamos a ver una revisión espacial de lo que nos está dando los resultados. O sea, ¿qué tengo que hacer? Voy a aplicar para el perfilamiento, por ejemplo, un RFM, un análisis de Recency, Frequency, Monetary. Entonces, un K-media, por ejemplo, un árbol de decisión. ¿Cuál me sirve básicamente para el perfilamiento de clientes? Si voy a estimar, por ejemplo, si el grado de impago de un cliente, si va a pagar o no va a pagar, por ejemplo, me servirá la regresión logística, pero ¿qué pasa si la variable que voy a tratar de predecir es muy chiquitita, ¿no? O sea, no tengo tantos casos. Bueno, ¿qué técnica aplico? Aplico un SMOUT, por ejemplo, para trabajar el desbalanceamiento de los datos. Hablo de una regresión lineal si quiero predecir un precio, por ejemplo, cuáles son las variables que inciden en esa regresión lineal, o un IDW, un análisis de componentes principales, un PCA si quiero reducir variables. O sea, va a depender del tipo de datos, nuevamente. Voy a calcular canibalización, por ejemplo, si tengo clientes y quiero abrir una nueva tienda, ¿puedo calcular canibalización? Bueno, sí, la verdad es que sí. Tengo que ir a terreno a ver si realmente lo que yo creo y lo que aparece en gabinete está bien, si el modelo que yo estoy haciendo realmente tiene sentido. Bueno, también tengo que considerar eso dentro de la definición de problema de negocio, ¿no? Si no conozco el lugar, si yo hago, por ejemplo, un estudio, no conozco Colombia también, conozco algunas ciudades, etcétera, pero claramente no vivo allá, pero probablemente a lo mejor me toque oír o contratar a una persona que me diga, oye Nelson, el McDonald's que tú quieres poner, voy a decir cualquier cosa, en Chapinero, mira, como que ahí ese sector no está muy bueno, a lo mejor tienes que ponerlo, no sé, cerca del Parque La 93, por poner un ejemplo. Entonces, son cosas que tenemos que conocer. Luego viene la generación de los entregables, que ya aquí, bueno, ya trabajé todo, aquí empiezo a mostrar los resultados de los modelos, veo con qué forma entrego esto, si esto es una aplicación, si esto es un PowerPoint, dependiendo de cómo se haya definido, empiezo a generar la documentación del proyecto, si es una fórmula, por ejemplo, matemática, bueno, ¿qué significa esa fórmula? ¿Cuáles son las variables que tomé? ¿Cuáles son las variables dependientes, independientes, etcétera? O sea, hablo de la metodología, qué inconvenientes y soluciones tuve, y genero los mapas y gráficos con sus respectivas explicaciones, ¿no? Y luego viene la parte donde por lo general en mi experiencia, los geógrafos, sí, voy a hablar de los geógrafos en Venezuela, ¿no? Porque la carrera, la licenciatura la hice en Venezuela, de alguna forma nos preparan bastante bien desde un contexto académico y no desde un contexto de negocio. ¿A qué me refiero? Hacemos unas tesis gigantescas de 200, 300 hojas, hacemos una presentación de 2 horas, súper buena y todo lo que ustedes quieran, pero esas presentaciones por lo general para negocios no son buenas, ¿sí? Porque generalmente son personas que van a invertir, son presentaciones muy cortitas, muy directamente al grano, entonces
son cosas que después uno va trabajando con el tiempo, pero el mensaje acá es que necesitamos adaptar la presentación al público objetivo, y esto tiene una gran parte del éxito del proyecto. Ustedes pueden hacer un muy buen proyecto y una mala exposición y puede quedar una mala sensación, ¿sí? Así como también me ha pasado que no hacemos un trabajo con muchísimo tiempo y no nos queda tan prolijo, pero como hacemos una muy buena presentación, de alguna forma zafamos, ¿no? Como decimos por ahí. Entonces, gran parte del éxito del proyecto de verdad está en cómo yo presento la información, ¿no? Si soy convincente, si lo hago de una manera ordenada, si lo hago de una manera grata, amena, si lo hago fácil de entender, si utilizo, perdón, un lenguaje sencillo, si no me lleno de tecnicismo, porque son personas que probablemente no tengan nada que ver con geografía, son personas o financieros, o son economistas, o son gerentes generales, son vicepresidentes, en algunos casos presidentes, entonces, presidentes de empresas, ¿sí? Entonces, son personas con el tiempo muy limitado y que solamente te van a escuchar con atención unos 15, 20 minutos y después van a estar revisando el teléfono, van a hacer otra cosa. Entonces, uno tiene que adaptar a las presentaciones al tipo de público que va a trabajar, ¿no? Entonces, ya para finalizar todo el tema del geomarketing, básicamente, ¿qué vamos a responder? ¿Dónde está la mejor ubicación para mi negocio? ¿Cuál es el perfil de personas que me interesan? ¿Dónde se concentran? ¿Cuál es la venta potencial que podría esperar de mi negocio? O sea, ese McDonald's va a estar ubicado en tal y cual lugar, el perfil de personas que tiene va a ser hombres y mujeres, o niños, hombres y mujeres entre 5 años a 60 años, y va a tener una venta potencial de $30,000 mensuales, por poner un valor, ¿sí? ¿De qué tamaño es su mercado? Bueno, tiene un potencial de mercado de 1,5 millones de personas en tal ciudad, en tal distrito, en tal comuna, en tal parroquia, etcétera. ¿Existe canibalización dentro de McDonald's? Sí. ¿De cuánto? ¿De 10%? ¿De 15%? ¿De 20%? Bueno, todo eso debería llevarnos a resolver el problema, ¿no? El problema de negocio que nos planteamos al principio, ¿sí? Ahora, una vez que definimos todo esto, bueno, veamos algunos casos con ejemplos reales, ¿no? Y aquí quizás no se ve mucho, pero aquí básicamente lo que dice es un caso de negocio de Ecuador, y lo que dice es, teníamos una empresa de farmacias que no tenía una idea clara de dónde colocar en el territorio su expansión. No decía, mire, yo quiero crecer, me está yendo bien en mi negocio, pero no sé, o yo tengo las ciudades, pero quiero validar que mi pensamiento esté acorde con lo que técnicamente podemos ver, ¿no? Entonces, en algunos casos estas farmacias no llegaban a la venta esperada. Mira, yo digo que la farmacia va a vender $100,000 mensuales y no está sucediendo. Y no sé qué está sucediendo, por qué no lo estoy logrando. Bueno, aquí lo que hicimos fue desarrollar un modelo de estimación de venta con información financiera y geográfica. Como les decía, nosotros tenemos información de personas, información geográfica en el caso del Ecuador, y replanteamos esta estrategia. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue, mira, este modelo te va a predecir con mayor exactitud dónde debes estar y dónde no debes estar, y a través de esa estimación de venta, aparte que es un resultado inmediato, ¿no? Después que se desarrolla el modelo es tan sencillo como apretar un botón. Identificamos más de 150 nuevas zonas potenciales en el territorio donde ellos podían instalar una farmacia, y esa farmacia podría tener un mayor nivel de éxito, ¿no? Digo podría porque nuevamente esto es probabilidad, es un modelo probabilístico, o sea, no es ciencia cierta, sino mira, aquí tienes más probabilidad con ciertos grados, porque ciertas variables tienen una mayor predominancia en contraposición a otras, ¿no? Entonces, esa fue una forma de cómo el geomarketing básicamente ayuda a un problema de negocio real, ¿no? Lo mismo pasa con los supermercados. Los supermercados quizás, o el retail en general, es quizás el cliente idóneo para trabajar en geomarketing, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo. Tengo una red de supermercados que no sabe a qué provincias debe ir. Básicamente nosotros lo que hicimos fue decirles cuáles son las variables de interés, cuáles son las variables que ellos deberían empezar a perseguir, y con eso detectamos nuevas zonas y ellos de alguna forma abren nuevos supermercados, llevan a más compradores, a más público potencial, y conocen cuáles son las potencialidades que les ofrece el territorio para la instalación de nuevos locales comerciales, ¿no? Entonces, básicamente es estar cerca de las personas que a ti te interesa estar cerca, ¿no? Y esto es la gran, digamos, hipótesis oculta que hay dentro de esto, ¿no? El geomarketing lo que hace es acercarte a la población o a las personas que a ti te interesan, ¿sí? Bajo la premisa de que mientras tú más cerca estás del fenómeno, más te vas a ver expuesto, ¿no? Mientras más cerca estoy de un centro comercial,
mi probabilidad de asistir a ese centro comercial va a ser mucho más alta, a diferencia de si vivo a 2 horas del centro comercial. Sí, probablemente no voy a querer ir a ese, voy a querer ir a otro, a menos que esa sea la única opción de la ciudad, lamentablemente tengo que ir a ese, ¿no? Pero cuando hay opciones, generalmente uno va al más cercano, nuevamente salvo que el centro comercial que yo vaya a ir me ofrezca cosas que yo estoy buscando como comprador, ¿no? Chile, lo mismo, una empresa de seguridad que buscaba ordenar o saber en dónde podría ofrecer ese sistema de seguridad. Básicamente le dijimos, bueno, mira, estas son las ciudades donde tienes mayor cantidad de casas, porque es un sistema de seguridad, y esta es la ruta que tienes que seguir para visitar esas casas que son dentro de un nivel socioeconómico en relación a el producto que te ofreces, ¿no? Que generalmente es nivel socioeconómico alto. Entonces, son seguridad de casa, ¿no? Cuando te roban y que se suena una alarma, etcétera. Entonces, bueno, esto lo hicimos para varios países, de hecho, aparece Chile, pero la verdad lo hicimos, ya lo hemos hecho para varios países, ¿no? Con la misma metodología. Y finalmente en Argentina un banco, bueno, un banco que decía, mira, tengo algunos niveles de fraude medio raros en el tema hipotecario, las personas vienen con propiedades a pedir créditos hipotecarios, se hace una tasación, eh, ellos vienen con sus tasaciones, pero esas tasaciones siento que están infladas y yo quiero algo que me permita a bajo coste poder estimar si esa tasación que ellos me traen es acorde con el mercado. Entonces lo que nosotros hicimos ahí fue un modelo de precios inmobiliarios con información del país, donde decíamos, bueno, un apartamento, un departamento de 2 dormitorios, 2 baños, más o menos de tantos metros cuadrados, en ese sector en particular, debería estar oscilando en, y voy a poner un ejemplo simple, en $100 el metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ese departamento está cerca de una plaza, de un parque, tiene escuelas, está lejos de una zona roja desde el punto de vista de seguridad, tiene buena accesibilidad, en contraposición a otro que está en una zona mucho más peligrosa y así sucesivamente. Entonces, con eso el banco, ¿qué es lo que dice? Bueno, tengo un modelo que me dice que ese vale $100 el metro cuadrado y el cliente me trae uno que dice que vale $105 el metro cuadrado. Dale, check, porque estoy un 5% por arriba, ¿no? Entonces, hay criterios donde el banco decía, bueno, estoy un 5, estoy un 10, estoy un 15, si estoy más de un 20, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi tasación propia. Entonces, reduce costos. Entonces, un ejemplo real, básicamente, ¿sí? Entonces, para ir terminando, en resumen, ¿de qué nos sirve todo esto? Nos sirve para encontrar patrones espaciales utilizando diferentes técnicas estadísticas y geoestadísticas. Y lo más importante es involucrar varias áreas de conocimiento, ¿no? El geógrafo, por lo general, tiende a hacer eso más que otro tipo de profesiones. Entonces, es una gran ventaja particularmente que tenemos, ¿no? Lo segundo es que evita mucho la subjetividad. O sea, lo que nosotros decimos dentro del geomarketing, o lo que hacemos dentro del geomarketing, lleva por detrás data, ¿sí? Obviamente, si la data es mala, el resultado es malo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, pero lleva data por detrás. Entonces, eso de alguna forma te permite sustentar de mejor manera el por qué tú estás tomando esa decisión, ¿no? Lo otro que hace es entregar resultados de una manera cercana y sencilla. O sea, cuando yo muestro una tabla en Excel y te digo, mira, esta es tu primera localización. Imagínense eso en cualquier, no sé, imagínense en Lima, por ejemplo. Tienes que ir al Yoki Plaza y se lo pones en un Excel, ¿no? Es diferente a que tú digas, mira, ve al Yoki Plaza, pero te voy a mostrar un mapa de qué hay alrededor del Yoki Plaza, cuáles son las tiendas que tiene, qué manzanas tienes alrededor, cuál es la habilidad estructurante. Te doy más información, entonces es mucho más tangible la información, mucho más sencillo de leer, mucho más fácil de digerir. Entonces, tenemos que entender que eso es muy importante. Y finalmente, esto es un complemento. El geomarketing o las técnicas de analítica espacial no son, digamos, la verdad absoluta, para nada, totalmente lo contrario, pero sí supone un gran avance en un punto de vista que por lo general nunca es tomado en cuenta, que es el criterio espacial, ¿no? El componente espacial como factor en la toma de decisiones. Así que complementa a otros análisis, perdón, y entrega una mirada distinta del fenómeno que estamos analizando. Y nuevamente, ya para terminar, el Nelson.
Ingeniero Nelson. Hola. Ingeniero Nelson. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar en esta masterclass. Parece que hemos perdido la señal de internet del ingeniero Nelson. Sin embargo, les invito por favor a que formulen sus preguntas en la parte inferior, en el chat, o si prefieren también pueden levantar su mano mientras damos tiempito a que él vuelva y se conecte, pero tenemos ya las preguntas formuladas. Para comentarles también que esta grabación de la masterclass va a estar disponible pronto en nuestra página web, así que esperamos pues que podamos continuar con esta temática, podamos tener al menos un brochazo muy global de toda la aplicabilidad de esta ciencia de los sistemas de información geográfica, específicamente en el tema de geomarketing. También deseo compartirles que estamos en inscripciones para la apertura del programa de especialización que tendrá lugar el 27 de junio, un programa que tiene una duración de 14 meses, no requiere la preparación de una tesis y es una valiosa oportunidad para ganar conceptos teórico-prácticos y lograr usted también su diploma como especialista en sistemas de información geográfica y poder egresar también con un título que puede respaldarlo en cualquier organización en la cual usted se encuentre laborando. El título es emitido por la Universidad de Salzburgo en Austria, una universidad pública que va a avalarle todos los créditos académicos cursados también. También la posibilidad de cursar, para quienes lo deseen, la maestría en sistemas de información geográfica. Es una maestría en ciencias y tiene una duración de 26 meses. Desarrolla tesis en esta oportunidad y el estudio le puede permitir la continuidad, digamos, académica a nivel de doctorado. También se trata de una titulación que está respaldada por la Universidad de Salzburgo y que el título es convalidable o también homologable en las instancias oficiales a través de las cuales tienen representación en cada uno de sus países. Creo que ya tenemos de nuevo al ingeniero Nelson. Por favor, ¿me confirma que está por ahí? Sí, perdonen, no se cayó el internet acá, pero ya terminó. No queda ese último slide y listo, así que... Eso le pasa a todos los famosos, así que no hay ningún problema. Estamos aquí. Vale, como les decía, las certificaciones son gratis de Google, así que échenle una mirada. Hay una de Data Scientist y una de Data Engineer que son muy buenas, son bien complicadas, pero son gratis, así que eso es muy buena. La página de Google Cloud Skill Boost también es gratis, no necesitan básicamente registrarse con una cuenta Gmail, así que no tiene mayor costo. Las certificaciones de Esri, yo recuerdo, ahí después por ahí confirman con las personas de Unigi, yo recuerdo que había una licencia de estudiante que se entregaba cuando uno hacía la maestría y con esa uno tiene acceso a las distintas certificaciones de Esri. Me parece también súper bueno poder hacer eso. Yo soy más pro Esri que software libre, pero simplemente por un tema de crianza en geografía, así que lo recomiendo. Y Khan Academy, porque básicamente permite reforzar para aquellas profesiones de matemáticas perdón, aquellos geógrafos que no ven tanta matemática y estadística en su carrera o se les olvidó, como suele pasar, porque a mí me pasó también. Khan Academy es gratis y tiene muchísima cantidad de ejercicios y cosas para aprender, ¿no? Ya todas las demás, la certificación de PMP yo creo que para mí desde el punto de vista profesional ha sido una de las más importantes porque si bien trabajé en muchos proyectos durante mucho tiempo, la verdad es que cuando te ves la forma de organizarlo con un estándar internacional, te das cuenta de muchas falencias que uno puede resolver
rápidamente, ¿no? Y ya después todo lo demás tiene que ver con muchas fuentes de información. Luke Anselin y Coro Chasco en español, ellos tienen el marco teórico del análisis exploratorio de datos espaciales. Les recomiendo que les echen una mirada. Eso los va a llevar al GeoDA, por ejemplo, que es el software que ellos crearon, muy bueno para temas de geomarketing o análisis exploratorio de datos espaciales. Busquen GeoPandas en GitHub, perdón, que es básicamente una librería de datos para trabajar datos espaciales a la redundancia en Python. Kaggle, muchísimos ejemplos de desarrollo de proyectos en Python principalmente. El inglés, para que no les pase por ahí lo que mostré al principio, yo recomiendo Duolingo, que es gratis. Caraway se paga, pero la verdad es muy bueno, está muy buena esa. Y después que presenten el IELTS por ahí, que por demás de ser un poquito complicado, pero la verdad es que da mucha amplitud. Y si no, también portugués, ¿no? El portugués, particularmente Brasil, tiene una cantidad importantísima de conocimiento a nivel geográfico. Son también un continente dentro de un continente. Entonces, la verdad también aprender portugués no está mal y también te da una capacidad de poder ver qué se hace nuevamente a una escala gigantesca, ¿no? Y Free Code Camp, que es básicamente si quieren aprender a programar de manera gratis, fácil, sencilla, está también muy buena, ¿no? Así que eso, muchachos, muchísimas gracias por su atención, perdonen ahí la interrupción y bueno, no sé si habían preguntas en el chat, perdónenme, pero perdí todo el chat, así que si quieren las hacen y bueno, ahí tratamos de responderlas. Muchas gracias, ingeniero Nelson, por la ponencia que nos acaba de dar, por esa clase magistral. Bueno, más que una consulta, José Lozano menciona que aplica la geotrazabilidad, ¿no? En uno de los primeros conceptos que usted estaba compartiendo. Claro, sobre todo para el tema de salud, por supuesto, y de hecho en el caso de Chile es bien interesante porque cuando estaba lo de COVID, ya en las últimas etapas te hacían la trazabilidad cuando uno viajaba. A mí me tocó viajar en COVID y cuando uno llegaba tenía que dar el número de teléfono y con eso te hacían la trazabilidad de dónde estabas, ¿no? No podías salir de tu domicilio en 15 días, si recuerdo bien en ese momento. Y nada, y te venían a ver y bueno, nada, por ahí básicamente te ubicaban, ¿no? Perfecto, en pantalla también pueden identificar el correo electrónico del ingeniero Nelson, también su página en LinkedIn, por si desean contactarle o resolver alguna inquietud directamente con él. Así que bienvenidos. William Villacrés nos consulta si sobre los casos de éxito se tiene un registro de la metodología que se usó o si en algún otro caso donde se puede observar y analizar ese paso a paso. Mira, la que yo presenté no, porque básicamente como es para clientes, son casos reales de negocios que hemos hecho en donde yo trabajo, no puedo presentar muchas cosas, era una de las limitantes que tenía, pero es muy sencillo. Busca a Coro Chasco, ella tiene muchos casos de éxito, algunos aplicados en el ámbito académico, otros al ámbito de negocio, pero ella tiene tutoriales muy buenos de cómo seguir resultados, cómo mostrar resultados del ámbito geográfico. Ahora, Esri, nuevamente, tiene un módulo de Business Analyst. A mí no me gusta mucho, pero también tiene mucha documentación. Y la verdad es que hay muchos papers en Springer, creo que es que aparecen muchísimos, que algunos están liberados, donde tú buscas y nada, hay mucha información relacionada a esto. Entonces, la verdad es que en Google hay de todo, ¿no? Y hay mucha información, mucha más de la que yo di, de hecho. Muy bien, si tienen más consultas, cordialmente invitados a formularlas, bien sea levantando la mano de viva voz o si lo prefieren a través del chat. La grabación de esta masterclass va a estar disponible a partir de la próxima semana en el home de la página de UNIGIS que les escribimos aquí. Bueno, es americalatina.unigis.net. La compartimos aquí a través del chat.
Bueno, nos consultan también cómo se consigue clientes y cuánto se cobra, cómo procede, cómo se desarrolla ese tipo de tarea. Sí, sí, el cómo se consiguen, o sea, una receta fácil de eso es, hay información que es pública de las empresas que hay en un país, por ejemplo, basta con tomar esa empresa, pongo el caso de Chile, en Colombia también está, ahora que recuerdo, la verdad casi todos los países los servicios de impuestos tienen esa información pública, basta con sacar esa información, filtrarla de alguna manera por el tipo de empresa, ¿sí? Revisar cuáles son de retail, cuáles son de banca, nuevamente, dependiendo de la temática, y sobre eso buscar los contactos, ¿no? Yo afortunadamente trabajo en una empresa que tiene un área comercial que se encarga de eso, eh, pero digo, si uno está empezando, esa me parece una primera buena aproximación, ¿no? O sea, irse a un centro comercial y ver cuáles son las marcas que están ahí, investigarlas en internet, y luego de eso buscar en LinkedIn quién es el gerente general, quién es el gerente comercial, quién es el gerente de finanzas, y por ahí empezar a generar contactos, ¿no? Así que creo que esa es una buena metodología. Ahora, ¿cómo cobrar? Nuevamente, estoy dentro de una empresa y se cobra bajo un esquema de precio particular, pero diría que para alguien que está empezando, iría por horas, ¿no? ¿Cuánto es un sueldo promedio de un profesional en el país donde ustedes están? Dividir eso por horas y por número de proyectos, y eso más o menos te va a dar un estimado, ¿no? Considerando que si estamos como particulares, tenemos que pagar nuestra salud, nuestras imposiciones o el tema de los fondos de pensiones, entonces hay por agregar algo, ¿no? Pero básicamente creo que esa sería una buena aproximación de cómo hacerlo. Muy bien. Nos consultaban acerca de el inicio de los próximos especialización y maestría, la apertura de los próximos grupos. El 27 de junio iniciaremos el programa de English Professional o especialización, mismo que ha cursado el ingeniero Nelson, y también la maestría tendrá inicio el 11 de julio, así que felizmente los estaremos esperando. Si les surge alguna otra inquietud, este es el mejor momento para hacerlo. Quisiera que aprovecháramos la presencia del ponente y le formuláramos cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, cualquier otro comentario que deseen hacer o algún aporte, si lo prefieren, para aprovecharlo en este momento. Sí, por aquí veo una pregunta de Enrique que dice si las áreas de influencia para establecer la localización de locales comerciales siempre deben ser consideradas como probables o considerarse como un buen porcentaje de certeza. Sí, siempre van a ser un porcentaje de certeza porque si no tengo clientes, es difícil saber cuál es el área de influencia real de la tienda que yo estoy trabajando, ¿no? O del el fenómeno que estoy tratando de localizar. Si tengo la data de los clientes o si tengo alguna data de movilidad del público objetivo, yo puedo crear un área de influencia mucho más interesante, ¿no? Entonces, las áreas de influencia son, como los dije, una discretización el espacio es un continuo, yo no lo puedo cortar desde el punto de vista práctico. Entonces, lo que hace esto es, se crea un modelo que trata de representar a la realidad de la mejor manera. Nunca va a ser igual, nunca va a ser perfecto, pero tengo que buscar la mejor estrategia para hacerlo, ¿no? Entonces, por lo general, a nosotros nos funcionan bastante bien las isócronas, ¿no? Nos funcionan bastante bien, se prueban varias, ¿no? No se prueba una, se prueban 10, 20 tipos de isócronas, ¿no? De diferentes tamaños. Entonces, los modelos se adaptan a eso y buscan también cuál es la que mejor se adapta a los resultados. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más consultas, quedamos entonces gratamente impresionados, sobre todo muy agradecidos por poder compartir todo este aprendizaje. Creo que esa plática no se perdió, lo ha hecho muy bien, ha progresado bastante. Los sistemas de información indiscutiblemente le han aportado un gran componente a esa evolución de su profesión. Así que será genial volver a contar con usted en algún otro momento. No sé si desee alguna recomendación para quienes estén apenas iniciándose en este proceso del geomarketing o de las prácticas en sus trabajos, en sus empresas. Sí, hay un módulo bueno, de hecho, impartido por personas de Brasil en la especialización que yo vi de Unigis. Entonces, esa parte por lo menos la recomiendo ampliamente. Y también vi un módulo de programación en Java también bien bueno. Entonces, la verdad que fueron dos ramos, dos Python. materias que
a mí me aportaron muchísimo, así que en ese sentido lo recomiendo bastante bien. Tengo inclusive amigos que estudiaron conmigo que están dando clases en la maestría, así que nuevamente también súper bueno. Eh, lo que yo recomendaría al inicio de la carrera de geomarketing, yo llegué al geomarketing por la oportunidad que tuve en una empresa. Yo estaba muy abocado a la parte cartográfica y casualmente en el momento donde yo estaba, la persona que era mi jefe se fue de la parte de geomarketing y de alguna forma yo tomé ese espacio y de ahí fui aprendiendo. Pero para mí es básico el tema del el manejo de la estadística, ¿no? Nuevamente, mi base de estadística era muy buena en la universidad, no la apliqué nunca, así que tuve que prácticamente estudiar de nuevo. Entonces, eso es muy bueno. Y actualmente el mercado lo que está buscando es mucho desarrollo en la nube. No digo desarrollo de aplicaciones, sino trabajar en la nube. Yo digo Google y les mostré Google porque nosotros en la empresa donde trabajo utilizamos Google. Entonces, yo estoy muy involucrado con Google, pero Amazon, Azure, nuevamente, el que sea que esté en la nube, Oracle, el que sea que esté en la nube, está bueno, ¿no? Está bueno. Y también digo lo de Esri porque yo me casé con Esri cuando empecé la carrera. O sea, mi primer trabajo fue utilizar ArcGIS y programar en ArcGIS un sistema de información coreográfico y de ahí me especialicé en ArcGIS. No significa que QGIS o GBC, que también utilicé mucho tiempo, sean malos, sino simplemente yo me especialicé mucho en Esri y con eso conseguí muchas oportunidades. También puede ser una buena, es bueno saber de todo, pero a lo mejor ser especialista en uno también puede abrir puertas. Y finalmente, yo diría aprender a programar en Python, por lo menos a un nivel básico, no hay que ser desarrollador, pero sí manejo de datos en Python, la verdad es que reduce mucho los tiempos de trabajo. Y ahora con esto de ChatGPT, la verdad es que se hace mucho más sencillo, ¿no? Así que esas serían mis recomendaciones, la verdad, para quien esté comenzando. Muchísimas gracias, ingeniero Nelson, y muchas gracias a los integrantes de la comunidad UniGIS, estudiantes, a quienes por tema de investigación les apasiona también este tema. Fabuloso que hayan estado aquí participando con nosotros. No se pierdan los próximos eventos que tendremos, los próximos webinars que solemos realizar tentativamente, lo hacemos cada vez el último jueves de cada mes, así que los esperamos allí. Les enviamos un abrazo muy fuerte y nuestros agradecimientos por acompañarnos siempre. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Chao, chao.